Desgarradora, emotiva y reflexiva, una mirada cruda y honesta a la depresión adolescente. The Son es una película dramática dirigida por Florian Zeller y protagonizada por Hugh Jackman y Laura Dern. Es considerada una precuela del film del 2020, The Father, donde participan Anthony Hopkins y Olivia Colman. The Son es una película poderosa y conmovedora que ofrece una mirada profunda a la depresión adolescente. Todo inicia cuando Nicholas comienza a faltar a su escuela. Su madre, Kate, acude a Peter, el padre de Nicholas, para informarle que su hijo ha comenzado a tomar una actitud distante e introvertida, alejándose cada vez más de ella y llenándola con un miedo hacia él. What? He scares me, okay? Nicholas decide irse a vivir con su padre, quien vive con su nueva esposa Beth, y su pequeño hijo Theo, esto con el propósito de lograr un cambio en su vida que lo lleve a tener un cambio interno. Una vez en casa de su padre, Nicholas se da cuenta que no puede escapar de sus demonios internos, que lo atormentan cada día desde el divorcio de sus padres. Continúa faltando a sus clases, autolesionándose y cayendo en una depresión cada vez más profunda. Debido a esto, Peter se ve obligado a enfrentar los fantasmas de su propio pasado y a reexaminar sus prioridades como padre. I don't understand why you're doing this kind of thing. El film nos cuenta una historia que es visible en muchas familias. Familias que pasan por un periodo de separación, donde los problemas y las discusiones recaen en los hijos, siendo estos los más afectados a largo plazo. You give all these big speeches about life and work, and then you abandon us as if we were pieces of shit. What? You think you always do the right thing, but right from the beginning you've basically been an asshole. El director no rehúye de mostrar los momentos más oscuros y difíciles de la depresión, ofreciendo una representación realista del impacto que puede tener en las familias. Un film crudo que nos muestra cómo un adolescente puede llegar a caer en un cuadro agudo y profundo de depresión, sin siquiera saber el motivo, mostrando cómo las situaciones difíciles por las que pasamos pueden llegar a quedarse, de alguna manera, en el subconsciente. It's just I'm not made like other people. Sometimes I feel like I'm not made for this life. And I can't deal with any of it. Even so, I try every day with all my strength. Hugh Jackman ofrece una actuación poderosa y matizada como Peter, un padre que está tratando de hacer lo mejor para su hijo, pero que se siente abrumado por la situación y por las consecuencias que esto está teniendo en su más reciente matrimonio. The last few weeks have just been... I know. No, you don't know, because you're not here. You're at work all of the time. And I'm here, and I'm on my own. No, yes, no. I'm on my own, and I'm just... I'm so tired. And I just... Laura Dern también muestra una actuación excelente como Kate, una madre que está luchando por aceptar la enfermedad de su hijo y que intenta hacer todo lo posible para que él se sienta mejor. Hans Zimmer logra crear una atmósfera melancólica y oscura con la banda sonora, generando un ambiente de tensión y tristeza. Trata sobre el miedo y la incomprensión de los jóvenes de las nuevas generaciones. Peter mira a la cara de su hijo, a veces sonriendo, a veces llorando, a veces extrañamente en blanco, y no puede ver nada ahí que le diga la verdad sobre lo que su hijo está pensando y sintiendo. Una de las cosas más importantes que nos deja el film es que la depresión no es una elección. Nicholas no quiere sentirse así, busca la manera de poder salir de eso, pero no puede evitarlo. La enfermedad se apodera de él y lo consume, y no hay nada que él o sus seres queridos puedan hacer para detenerla. Un mensaje importante sobre la compasión y la comprensión, que nos invita a no juzgar ni condenar a quienes pasan por lo mismo. En general, The Son es una película poderosa y conmovedora, que nos muestra una cara triste y dolorosa de la depresión adolescente.
Una película que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre la relevancia de buscar ayuda para tratarla. Un film para ver con un corazón preparado para la emoción y el llanto. Una película que te hará pensar y sentir y que te dejará una impresión duradera. I'm sorry, Nicholas. You can't do this to me! Dad, not you! What did I ever do to you? Dad, don't touch me! Dad! Daddy, close!